Muy bien, en honor al tiempo, entonces, vamos a dar inicio al evento. La Embajada del Ecuador en Suiza y la Asociación de Ecuatorianos en Berna damos la más cordial bienvenida al conversatorio virtual Cuenca, 200 años de independencia, evento que se realiza como parte de los actos conmemorativos del Bicentenario de Atenas del Ecuador. Me permito comentar brevemente la agenda que desarrollaremos el día de hoy. En primer lugar, tendremos la presentación del evento a cargo del embajador del Ecuador ante la Confederación Suiza, ingeniero José Delgado Mendoza. Posteriormente, transmitiremos el saludo del señor alcalde de Cuenca, Pedro Palacios Ullauri, a la comunidad ecuatoriana residente en Suiza, y acto seguido el desarrollo de las presentaciones por parte de los expositores. Para finalizar el evento contaremos con una presentación musical y un espacio para preguntas. Sin más preámbulos, damos la bienvenida al señor embajador José Delgado Mendoza, embajador del Ecuador ante la Confederación Suiza. Muy buenos días, muy buenas tardes. Para el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador, y en especial para la Embajada del Ecuador en Suiza, es un gusto estar esta mañana y tarde realizando este evento virtual en honor a los 200 años de la independencia de Cuenca. Se trata de un conversatorio que reúne a dos importantes personajes del quehacer académico y cultural cuencano, la doctora Ana Luz Borrero y el doctor Mario Jaramillo Paredes. Ellos nos acompañan desde Cuenca y quiero agradecerles por su tiempo y presencia dedicado a este evento. El momento cultural de este programa está asegurado por la Academia del Piano Constantino Mendoza Moreira de Cuenca, con la intervención musical de su directora, la maestra Alicia Mendoza Solórzano. Agradezco mucho a todo el equipo de esta embajada que ha organizado este evento, en especial a la primera secretaria María Fernanda Navas, que moderará este conversatorio. Gracias a la magíster Paula Buri, presidenta de la Asociación de Ecuatorianos del Cantón Berna, y saludos a quienes nos acompañan desde Ecuador y desde Suiza. Hecha esta presentación, no me queda más sino desear un feliz bicentenario de Cuenca. Cuenca, la independiente, la republicana, la patrimonial, pilar de la identidad cultural, cívica y política de nuestro Ecuador. Muchas gracias. Muchas gracias, señor embajador. Por cuestiones de la agenda de las varias actividades que en este momento se está desarrollando la Municipalidad de Cuenca en esta importante fecha cívica, no fue posible contar con la intervención en vivo del señor alcalde Pedro Palacios Ullauri. Sin embargo, nos ha enviado de manera previa al desarrollo de esta actividad un video en el cual transmitiremos a continuación. Por favor, Paula, ¿nos ayudas con la transmisión? Un saludo fraterno de Pedro Palacios, alcalde de Cuenca, para todos los ecuatorianos que viven en Suiza. Estamos a punto de celebrar nuestro bicentenario. Por lo tanto, les mandamos un abrazo fraterno desde la Atenas del Ecuador, de la Santa Ana de los Ríos de Cuenca. Bendiciones. Agradecemos al señor alcalde por este fraterno saludo y comprendemos que efectivamente cuestiones de la agenda no permitieron su participación directa. Sin embargo, él obviamente estaba muy atento sobre esta actividad que se está desarrollando. A continuación, daremos paso al desarrollo del conversatorio. Cada expositor tendrá 20 minutos para realizar su presentación, entre 20 a 25 minutos máximo, y una vez que finalicen ambas ponencias, daremos paso a las preguntas. Para las preguntas, el formato será el siguiente. Todos quienes desean realizar comentarios o consultas pueden escribirlas en el chat, especificando a quién de los expositores va dirigida la pregunta y posteriormente se dará lectura
de las mismas. Como cuencana, residente en Berna, me siento muy honrada de presentar a nuestros expositores del día de hoy. En primer lugar, contaremos con la presentación de la doctora Ana Luz Borrero. Ella es catedrática de la Universidad de Cuenca, directora de la carrera de Historia y Geografía de la Universidad de Cuenca, es doctora en Historia, doctora en Ciencias de la Educación en las especialidades de Historia y Geografía. Además, es miembro de la Academia Nacional de Historia desde el año 2009 y miembro de la Junta Cívica del Bicentenario de la Independencia de Cuenca. No quiero tomar más tiempo de su amplia trayectoria, sino que más bien dejarles con su presentación. Muchas gracias, doctora. A continuación tiene la palabra. Yo voy a ayudar con la presentación, simplemente me indica cómo pasar las diapositivas. Muy buenos días y muy buenas tardes allá. Quería en especial saludar al señor embajador del Ecuador en Suiza, ingeniero José Delgado Mendoza, a la señora Paula Buri de la Asociación de Ecuatorianos en Berna, a María Fernanda Navas, primer secretaria de la embajada, quien se ha contactado conmigo para este proceso conjuntamente con el doctor Mario Jaramillo. Saludo también a Mario, que se estará uniendo en unos minutos, supongo. Y quería, pues, en particular agradecer a todos los que están aquí presentes y sin más que estos saludos, vamos a entrar directamente a la temática. María Fernanda tenía mi presentación, entonces si es posible, a que me pueda ir pasando, a que me pueda poniéndole en... Sí, muchísimas gracias. El tema que se me ha pedido y del que estoy dedicada todos estos meses, ¿no? Estos meses de preparación para el Bicentenario, de conmemoraciones del Bicentenario, y pues por cierto, los últimos 10 años, es el del legado del 3 de noviembre y las conmemoraciones del Bicentenario de la Independencia. Creado para ustedes, para este momento, este PowerPoint, que espero que les guste. Entonces pasamos, por favor. La primera pregunta que se nos puede venir a la mente cuando hablamos del 3 de noviembre es el por qué conmemorar. Bueno, entre las principales razones para conmemorar las luchas libertarias del 3 de noviembre están aquellas que son de las más grandes conquistas de la sociedad moderna. La libertad política, el gobierno representativo, la democracia, los derechos civiles, los derechos de ciudadanía, autonomía política, económica y libertad de expresión, que son parte de los procesos que se estuvieron manejando. Esto era parte de las sociabilidades políticas de ese momento y por supuesto en comunión con todo lo que estaba pasando a nivel de Hispanoamérica y de las gobernaciones y provincias vecinas. Cuando el pueblo soberano de Cuenca sanciona la Constitución de la República de Cuenca o el primer plan de gobierno, señala taxativamente que la República de Cuenca o Cuenca es y será siempre una provincia libre e independiente y que se unirá a otras libres, entrando en este concepto de un Estado federado que estaba muy vigente en el momento y que viene desde la época del 1776 con Estados Unidos. Este fue el deseo de esos tiempos y se ha mantenido muy vivo en distintos periodos en donde la historia muestra que la provincia y la región estuvieron bajo dominios de gobiernos demasiado centralistas y que perdieron el rumbo de la democracia. Entonces, continuamos, por favor. El antiguo régimen, que es el que termina con el periodo colonial, este antiguo régimen que es parte de ese periodo de monarquías y de colonias, al terminar esto, al abolirse este antiguo régimen, al terminar con él, se permitió que se plasmaran y surgieran nociones que son sumamente importantes hoy y que por supuesto ya no analizamos cuándo, por qué, pero que están presentes en nuestra presencia, en nuestra política, en nuestra acción diaria, en nuestras acciones diarias. Entre otras son las nociones de nación, ciudadano, soberanía del pueblo, representación, libertad, república,
Y por supuesto, entre las libertades, una de las más importantes, la libertad de prensa. Estas formaron parte del horizonte conceptual de las distintas regiones y territorios estudiados, es decir, de la región de Cuenca, de la región de Guayaquil, el propio Quito, ¿no?, que es el que inicia este proceso con lo que se ha denominado el primer grito de la independencia, el 10 de agosto de 1809, en el año 9. Nociones que encontramos presentes también en la propuesta de la República de Cuenca Independiente entre 1820 y 1822. Estas ideas políticas se tradujeron en la presencia, por supuesto, de nuevas instituciones de gobierno y organizaciones políticas, aunque estas no supusieron, por supuesto, una radical ruptura con el orden anterior, con el orden vigente del antiguo régimen, ¿no? Pero son parte ya de una república que divide los poderes, por ejemplo, que nombra un presidente, que se vincula con la administración política de este enorme territorio, ¿no? Porque hay que señalar que este era un enorme territorio. Seguimos. Cuenca, al hablar de este territorio, cuando nos referimos a esta época, era una gobernación, tenía el estatus de gobernación, con el mismo nombre, y que corresponde a todo el sur de la Real Audiencia de Quito, con los principales centros poblados de la época, son la Villa de Azogues, Gualaceo, Cañar, Girón, Paute, entre otros. Cuenca, por supuesto, era un centro de un mercado regional con sede del poder político y también, pues, aparte de que era una gobernación y había sido por unos años la sede de la presidencia de la Real Audiencia y del Tribunal de la Real Audiencia desde 1811 a 1816, también era la sede de un obispado, ¿no? El obispado de Cuenca, que tenía como territorios este enorme, que les digo, todo el sur del Ecuador, y también la costa ecuatoriana en la parte de Manabí, Guayas y lo que hoy es Machala. Es decir, el obispado de Cuenca era muy grande y comprendía también Guayaquil. Con esto, para entender el antecedente de en dónde se estaban produciendo estos procesos libertarios. Seguimos. El personaje clave para entender lo que sucede el 3 de noviembre, que se ve ya venir, porque hay unas reuniones previas de los patriotas y que tiene mucha relación con lo que había sucedido en Guayaquil el 9 de octubre de 1820. Se conoce perfectamente que los complotados de Cuenca estaban complotados también con Guayaquil, que habían recibido información y es más, habían pedido al gobernador encargado, porque en ese momento el gobernador de Cuenca estaba de presidente de la audiencia, es Melchor de Aymerich, y que es el que va a rendirse justamente ante Bolívar en el 24 de mayo de 1822. Entonces, el gobernador encargado de la provincia y de la región o la gobernación de Cuenca había hablado ya con los complotados de Cuenca y él había decidido, por decencia, viendo la fuerza y la firmeza del pueblo cuencano, había decidido renunciar a su cargo. Estaba camino a Quito para salir ya del territorio de la audiencia, cuando le toman preso los miembros de un batallón del ejército español. Vázquez de Novoa es uno de los personajes que decía que quisiera recordar, nativo de Concepción, Chile, abogado de las audiencias de Quito y Lima, que siendo alcalde de segundo voto, porque el alcalde de primer voto del Cabildo de Cuenca era un español, Jáuregui, este personaje decide llamar a un cabildo abierto el 3 de noviembre de 1820. Y posteriormente será él el que declare el 5 de noviembre ya el inicio completo de la independencia de Cuenca. Esto se plasmará como una realidad a través de una carta constitucional, de la sanción de un plan de gobierno, el 15 de noviembre de 1820. Este personaje, Vázquez de Novoa, va a ser derrotado en Verde Loma por el coronel realista don Francisco González. A su derecha, no sé si pueden observar esta proyección,
está una maqueta que se construyó por el gran tallista y escultor Ayabaca, cuencano, y que le muestra a la libertad junto con las banderas de la independencia, con el escudo de la ciudad y por supuesto con una propuesta de rendir homenaje al personaje a Vázquez de Noboa y con el año de 1820 como el recuerdo más importante de esa época. Al personaje lastimosamente le ponen una gola del siglo XVI que no se compromete pues con una realidad distinta, tal vez desconocimiento del escultor. Vázquez de Noboa, en su calidad de alcalde de segundo voto, asumió la gobernación también, la gobernación vacante, y los amotinados, entre los que estaba Tomás Ordóñez Torres, a la cabeza, y junto con los amotinados se retiraron estos que se habían tomado la plaza y habían sido luego atacados por el ejército, más que el ejército, un grupo de soldados del coronel García y Trelles, se van hacia San Sebastián y desde allí se unen al pueblo y a un sacerdote, del que ya hablaré después, Peñafiel, que es uno de los que apoya en este proceso al capitán Tomás Ordóñez. Cuando Tomás Ordóñez ve que la ciudad está así, va hacia el vecino, hacia el norte, y trata de resistir, y es ahí donde llega al día siguiente el famoso sacerdote cuencano en Chuquipata, el cura Javier Loyola. Entonces, es así que se van dando enfrentamientos pequeños, cortos, decisivos, en donde finalmente Cuenca decide que ha llegado su día, su momento de independencia. Vázquez de Noboa, ya con el cargo de jefe civil y militar, organizó el gobierno, promovió la elección de diputados que representarían a las distintas localidades de esta enorme gobernación que les decía, y que reunida en asamblea el 15 de noviembre certificó y ratificó por 5 años el cargo de él y sancionó el primer plan de gobierno o constitución que dicen que él había redactado. Hay otros personajes otros historiadores dicen que no fue él, que fueron otros abogados de la época. Si pasamos la imagen. Lo que les decía, Cuenca no puede ser entendida, el proceso cuencano, sin el proceso de Guayaquil. Y Cuenca también seguía la tónica de la mayor parte de los territorios de la región sudamericana. Es así que los complotados de noviembre, como ya les había señalado, habían mantenido correspondencia escrita con los de Guayaquil. Cabe recordar que una de las personas que estuvo apoyando a este proceso, aparte de la madre del capitán Ordóñez, estamos hablando de Tomás Ordóñez y Torres, es Margarita Torres, de la que tal vez pueda hablar más tarde, pero que ya había estado en acuerdos y reuniones con una vecina de ella, muy cercana, vivían frente a frente, cerca de lo que hoy es San Alfonso, en la calle, entre lo que hoy es la calle Borrero y la calle Bolívar, y entre estas dos señoras, la una de ellas es guayaquileña, que es la madre de Abdón Calderón, el héroe del niño en Pichincha, y por supuesto estoy hablando de Manuela Garaycoa de Calderón. Manuela Garaycoa ya está en Guayaquil en este momento, pero es también crucial entender la relación de Margarita Torres, que es una de las que organiza la reunión del día previo, es decir, del 2 de noviembre, en ocasión o escudándose en el hecho de que había la fiesta del 2 de noviembre, el Día de los Difuntos. Ella reúne a todos los patriotas y los complotados. Algunos han querido ver en ella lo que fue Manuela Suárez. A ver, estoy aquí, y ahí ya dije una barbaridad. Pero bueno, una de las Manuelas de la independencia que ha estado pues detrás de este proceso, y ese es el caso de la Margarita Torres, madre del capitán Torres. Cuando Guayaquil se independiza, ustedes saben muy bien que el gobierno independiente va a crear una efigie, va a crear una bandera, va a crear un símbolo de la independencia. Cuando se crea el símbolo de esta bandera, este escudo de armas, y también un escudo de armas, este es el símbolo del independentismo de Guayaquil, que creo que todos ustedes muy bien conocen, es el de todos los días, el que
está en nuestro imaginario, está en nuestro sentir patrio, ¿no? Y que tiene las franjas celestes con blanco y las 3 estrellas. Según lo que dice el historiador Pedro Chambers en una publicación que hiciera en 1952, cuando analiza el porqué de las 3 estrellas, y él señala que las 3 estrellas representan a Quito, Guayaquil y Cuenca dentro de la bandera de Guayaquil. ¿Qué quiere decir? Que cuando Guayaquil se independiza está absolutamente claro en la necesidad de la emancipación total de todo el territorio del Reino de Quito. Y para ello organizaría la División Protectora de Quito, que es la que finalmente se junta con ese movimiento ya absolutamente militar y completamente fuerte con Bolívar y con Sucre, y que finalmente termina en la independencia de todo el Ecuador, lo que hoy llamamos Ecuador. Cuando Guayaquil se independiza, se redacta un reglamento provisional donde se señala que la ciudad y la región estaba en completa libertad para unirse a la grande asociación que convenga. Así como lo hizo Guayaquil, también lo va a hacer Cuenca. Quiere asociarse a cualquier república o país independiente que esté junto a ella, es decir, está hablando de Guayaquil, está hablando de Quito. Seguimos, por favor. Ante las noticias de los sucesos de Guayaquil, se decidió, como había dicho ya, con Vázquez de Noboa, llamar a un cabildo abierto, donde a través del ejercicio de la soberanía del pueblo se exige la libertad y se declara también la independencia de Cuenca. Esto lo señala el primer historiador que trabajó este tema. Cuando Cuenca también se declararía al unísono con Guayaquil, una provincia libre, reconoce a Guayaquil como una madre protectora y una provincia confederada. Esta es la idea de Cuenca de ese momento, ¿no? Provincias confederadas. Seguimos. Los preparativos del 3 de noviembre se hacen, como ya les dije, en la casa de Margarita Torres. Los complotados, entre otros, estaban allí, pues Joaquín Salazar y Lozano, el abogado de la audiencia de Quito, que es yerno de Margarita Torres, y Paulino Torres, que también son personajes que van a apoyar este proceso. Ya tenemos ya la renuncia de Díaz Cruzado, y por supuesto el poder local estaba representado en la presencia del militar español Antonio García y Trelles, que no va a permitir que esto suceda, pues va a dar aviso a las autoridades españolas, va a pedir apoyo, y ya conocemos la parte más triste, que esta historia pues va a llegar a un proceso que dura muy poco, una independencia que dura muy poco, y que luego será ratificada por las tropas y por Antonio José de Sucre. Seguimos, por favor. ¿Qué pasa con esta Cuenca cuando decide llegar a la libertad? Decide que tiene que proponerse un gobierno republicano con una representación, con diputados elegidos en distintos lugares y localidades. Por ejemplo, la gobernación de Cuenca tenía en ese momento, ya hablé algo de ese territorio, Azuay Cañar, parte de Loja, parte de lo que sería el área de la provincia del Oro, todo lo que sería el oriente azuayo, que viene a ser Morona Santiago, algo de Zaruma y Zamora también. Por eso es que Vázquez de Noboa invita a los alcaldes de Zaruma y a los alcaldes de Loja. El alcalde de Loja o los alcaldes de Loja le contestan en contra de unirse a este proceso. El de Zaruma se une al proceso y vienen tropas hacia Cuenca desde la ciudad de Zaruma, una ciudad minera importante que como ustedes conocen en el siglo XIX. Los diputados representaban al ayuntamiento, al cabildo eclesiástico, a las comunidades religiosas, había mucha presencia del clero a favor de la independencia, las milicias militares a favor, locales, regionales, a favor de la independencia, la corporación de abogados, la de agricultores y hacendados, la de comerciantes y gremios, así como los delegados de los principales pueblos y ciudades de la región. ¿Seguimos? Bueno, aquí es importantísimo saber que si bien no es muy bonita la imagen que tengo, no tengo otra, esta es el escudo de Cuenca en la que está un indígena cañari parado muy firme junto a un río o montañas y mostrando una estrella que es la estrella de la libertad.
Entonces, además de la Carta Fundamental, los cuencanos independentistas diseñaron este escudo, una lanza sobre el suelo, un suelo y la lanza implica pues la fuerza de este pueblo y muchos de los que han querido hacer un análisis de la época, ¿no? Muestran la necesidad de la libertad y de reponer a los usurpados el derecho a este suelo que se había perdido. Ese es el escudo de Cuenca. ¿Sí? ¿Seguimos? También hay que recordar que qué pasó hace 100 años, hoy estamos celebrando el Bicentenario. ¿Qué pasó hace 100 años? Las conmemoraciones, como ustedes ven, pues bueno, ahora hay mujeres en las juntas, hay una junta paralela también, hay una junta autonómica, ahí está la junta cívica, pero también aquí está toda esta plana mayor en donde están las autoridades militares, las autoridades eclesiásticas, autoridades académicas y también todos los personajes vinculados con los procesos de reconstrucción de identidades, de producción, de investigación y sobre todo de la obra pública. Este es la plana mayor de los personajes de 1820. Hace 100 años celebraban esta gran independencia de Cuenca, que como les decía, duró poco, porque el 20 de diciembre, con el coronel Francisco González, perdieron las pocas tropas cuencanas en las colinas de Verde Loma, junto a la población de Biblián, hoy una ciudad pequeña del norte de la provincia del Cañar. Allí están los famosos héroes de Verde Loma, ¿no? Murieron 220 en esta batalla y luego fueron pues pasados por las armas los sobrevivientes y los presos. Entonces más o menos 400, y los 400 restantes fueron llevados presos a Guayaquil. Los soldados que fueron llevados presos a Guayaquil se juntarán a las tropas que van luego a liberar Quito. Cuando volvemos a los 100 años, a este proceso en donde estábamos hablando de esta foto, también tenemos que decir que Cuenca buscaba lo que hoy también sigue buscando. Cuenca buscaba la comunicación, buscaba los vuelos aéreos, es por eso que el primer vuelo transandino, es decir, que cruza desde la costa hacia los Andes, va a llegar a Cuenca el 4 de noviembre de 1920. Eso es importantísimo. Y también hay que considerar que Cuenca estaba esperando la llegada del tren del tramo Huigra-Cuenca. El Consejo Municipal de octubre de 1920 también va a planificar la ciudad moderna que hoy conocemos. Esa ciudad que se expande hacia las regiones de lo que hoy sería el Ejido, la zona de la Gran Avenida Solano y toda la expansión urbana moderna de Cuenca. Entonces, la Cuenca de esa época piensa la ciudad del presente. Y eso es lo que nosotros deberíamos hacer hoy en el presente, 200 años después. Pensar en la ciudad del futuro, en la región del futuro y cómo podemos llegar a unos acuerdos nacionales para que esta zona tenga el mismo peso político, económico que tuvo en el siglo XIX, que tuvo en gran parte del siglo XX y que hoy pues vemos que tiene problemas, como todo el país, económicos y de crisis, ¿no? Seguimos. Las necesidades de conmemorar, ayer como hoy, ¿no? Las necesidades de conmemorar son grandes y yo sí creo que así como se crearon revistas especializadas, ahora hay una revista 3 de noviembre, en esa época es la Universidad de Cuenca con el nombre de Universidad del Azuay, la que se decide a publicar, por ejemplo, la Constitución del año de 1820. Y aquí es interesante ver que Octavio Díaz, en esa época, rector de la universidad, dice, damos principio a nuestra labor con la revista en este gran día para la patria cuencana y dedicamos nuestros trabajos a los próceres, a nuestra emancipación, y sobre eso quisiera hablar un poquito más adelante. Seguimos, por favor. Aquí están algunas imágenes del año de 1920 que conmemora la acción de los héroes de 1820 en el 3 de noviembre de 1920. Esta es una columna creada por los obreros de La Salle. Seguimos. Y aquí tenemos que recordar uno de los personajes de la independencia cuencanos,
y que Cuenca es además la madre patria de uno de los más importantes líderes de la independencia sudamericana, que luchó por la libertad del Reino del Perú, el mariscal José Domingo Lamar y Cortázar, que nace en Cuenca en 1776 y que combate sobre todo en las batallas de Junín y Ayacucho. El mariscal desempeñó un papel fundamental y a veces se le ha entendido mal, ¿no? Se dice que él invade al actual Ecuador cuando éramos parte de Colombia, es un poco al revés, pero bueno, no vamos ahora a hablar de temas de frontera o de discusiones de este tipo. Lo que sí quisiera decir que el Estado del Ecuador, que él pensó fundar, iba a estar conformado por gran parte del Perú, el norte del Perú, todo el Ecuador actual, y pues no hubiera permitido pues que desaparezcan territorios que eran de la Audiencia de Quito, que pasaron luego a Colombia. A veces el papel del personaje Mariscal Lamar ha sido poco conocido o poco aceptado y muy reivindicado en Cuenca, su ciudad natal. Aquí tenemos una foto antigua del monumento, del momento en que se le rinde homenaje en Perú a este personaje. Enseguida, por favor, si vemos la siguiente imagen, y con eso terminaría. Tenemos una imagen, tal vez no es tan buena, pero es el del homenaje que rinde Cuenca en 1930, decide elevar esto, o sea, ya se plasma lo que en 1922 habían querido hacerlo y que no se contaron con los recursos. Pero Cuenca Independiente apoyó con sus soldados, oficiales, armas y pertrechos en la batalla de Pichincha del 24 de mayo de 1822. Eso es muy importante, ¿no? Si bien Cuenca se independiza del todo de España el 21 de febrero de 1822, luego las tropas de Cuenca, oficiales, recursos, dinero, como digo ahí, pertrechos, oficiales, armas, van a salir desde Cuenca y entre ellos está un personaje, Abdón Calderón, nacido en Cuenca también, que en esta lucha por la libertad, ¿no es cierto?, va a participar teniendo 17 años, ¿no? El tema de los jóvenes cuencanos, azuayos y también soldados, los vamos a ver en Quito, los vamos luego a ver en Junín, los vamos a encontrar en Ayacucho y pues por supuesto Cuenca rinde su homenaje al joven héroe a través de este monumento creado por el escultor Meyer, pero que también es la rememoranza de que Cuenca participó en la rendición de España, en la caída de España, en el poder español, el fin del poder español, y que Cuenca tiene mucho que ver con lo que hoy el Ecuador es, ¿no? Y también, por supuesto, recordar y rememorar la importancia que tiene este personaje, que es poco conocido o muy destacado para los cuencanos, pero en el resto del país poco aceptado o poco conocido, José Domingo Lamar y Cortázar. Entonces, esto es lo que quisiera compartir, creo que se me terminó ya el tiempo y pues con las preguntas podría haber algún tipo de, sí, me quedaba la parte del legado libertario, pero Cuenca a inicios del siglo XIX va a hacer posible este sueño de libertad en el que hoy creemos profundamente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por su presentación. A continuación, entonces, siguiendo con la agenda, tengo el gusto de presentar al doctor Mario Jaramillo Paredes, doctor en Historia, quien entre las funciones que ha desempeñado destacan ministro de Educación y Cultura, rector de la Universidad de la SUAY entre 1992 al 2012, fue miembro de la Consulta Consultiva del Ministerio de Relaciones Exteriores y sin más preámbulos, tiene la palabra, doctor. Muchas gracias. Comienzo con un saludo muy cordial para el embajador José Alejandro Delgado, para María Fernanda Navas, con quien hemos coordinado esta reunión con motivo de un bicentenario, del bicentenario de la independencia de Cuenca, con Paula Buri, con representante de la gran comunidad ecuatoriana en Suiza. Un saludo para Ana Luz Borrero, con quien estamos presentes pues, en esta mañana y en esta tarde.
Yo quisiera comenzar pidiéndoles si pueden ayudarme con unas imágenes que he escogido para motivar un poco esta reunión y esta conversación, a la que yo le he dado en llamar Cuenca en estos 2000 años. Las ciudades, todas las ciudades en el mundo tienen sitios icónicos, sitios muy importantes que mostrar a su propia gente y a sus habitantes y a quienes vienen desde fuera. Generalmente son monumentos, son lugares históricos o artísticos especiales. En Cuenca es muy común llevar al visitante a que conozca la Catedral Nueva o la Catedral Vieja. E igual ocurre en el resto de ciudades del país y yo diría del mundo. Pero a veces hay pequeños espacios que permanecen un poco olvidados, un poco marginados dentro inclusive de la gente, de la propia ciudad, y que sin embargo son un resumen de la historia de esas urbes. Yo me estoy refiriendo a un sitio que probablemente es muy poco conocido, que es muy poco conocido en Cuenca y que se llama el Complejo Arqueológico de Todos Santos. El Complejo Arqueológico de Todos Santos fue descubierto en los años 70 del siglo pasado y las imágenes que vamos a ver allí son parte del mismo. Este muro sencillo, simple, hecho con piedra caliza, es un muro que perteneció a la ciudad Cañari de Huapondeli, lo que hoy es el territorio de el Azuay, el territorio de la provincia de Cañar. Estuvo durante la época prehispánica, como todos ustedes conocen, habitada por un conjunto de pueblos, un conjunto de culturas, a las que hemos dado en conocer con el nombre genérico de la cultura cañari. Y uno de los centros importantes de ese mundo cañari fue la ciudad de Huapondeli, que es un antecedente o es una antecesora de la actual Cuenca. Este muro que tenemos a la vista es parte de la Huapondeli Cañari. Cuando en la segunda mitad del siglo XV llega la conquista incásica, los incas hacen lo que se ha hecho en todos los lugares del mundo o en muchos lugares del mundo. Sobre una ciudad preexistente, sobre un centro urbano preexistente, fundan su propia capital, su propio centro urbano, en este caso la gran ciudad de Tomebamba. Si pasamos la siguiente imagen, en la siguiente imagen vamos a ver parte de esos muros que pertenecen ya no a la Huapondeli Cañari, sino que pertenecen a la ciudad incásica de Tomebamba. No sé si me ayudan para pasar a la siguiente diapositiva. Esta es parte todavía del muro Cañari visto desde otra perspectiva. Se trata de un muro simple, no es piedra tallada, es piedra o canto rodado unido simplemente con argamasa o superpuesta. En la siguiente imagen, por favor, allí tenemos el restos, en cambio, de unas hornacinas que son típicamente cañaris incásicas y que pertenecen a la época de apogeo de la arquitectura y de la cultura incásica. Lo que hoy es el Ecuador, lo que se llamaba el Chinchasuyo en la época incásica, el Chinchasuyo tuvo como uno de sus centros principales la ciudad de Tomebamba. Y estas ruinas que estamos viendo allí, estas hornacinas con la clásica forma trapezoidal, son la parte occidental de la ciudad incásica de Tomebamba, que junto con Ingapirca, en Cañar, eran probablemente los dos más grandes centros al norte del Perú, los dos más grandes centros que competían, por decirlo así, con la magnificencia de el Cusco y con la magnificencia de Cajamarca. Pero siguiendo el hilo de lo que había mencionado, lo que quiero destacar es que Cuenca
arranca desde el punto de vista urbano en esta ciudad de Huapondelis, Cañari, continúa luego con la Tomebamba incásica, que es la que tenemos en esta lámina, en esta fotografía. Le ruego, por favor, con la siguiente. Allí tenemos una vista un poco más amplia y panorámica en la parte de arriba, los muros cañaris, en la parte baja, las hornacinas incásicas, las hornacinas de tipo trapezoidal, un muro típicamente incásico, y en la parte derecha, inferior derecha y a la parte derecha, ustedes pueden apreciar unos muros que son parte de la construcción que era la casa de Rodrigo Núñez de Bonilla, un encomendero español que estuvo en lo que hoy es Cuenca muchos años antes de que se funde la ciudad de Cuenca. Rodrigo Núñez de Bonilla era un conquistador que acompañó a las tropas de Pizarro. Él estuvo en Cajamarca, en la toma de Atahualpa, cuando se le tomó prisionero a Atahualpa. Estuvo en muchos de los hechos importantes de la conquista del Perú. Y Francisco Pizarro le premió a Rodrigo Núñez de Bonilla dándole la encomienda del territorio cañari. Rodrigo Núñez de Bonilla llegó a lo que hoy es Cuenca. Allí empezó a crear un asentamiento, insisto, antes de que se funde la ciudad de Cuenca, y construyó su casa. Esta casa fue construida en 1538, 1539, es decir, casi 20 años antes de la fundación de Cuenca, que como todos conocemos es en el año 1557. Y construyó además estos, aquí ven ustedes ese arco de medio punto, que es la salida de un molino de agua que servía para mover grandes aspas y grandes ruedas para moler maíz primero, y pocos años después el primer trigo que había sido traído desde Europa por Fray Jodoco Rique había sido aclimatado primero en Quito y a los pocos años en lo que posteriormente es Cuenca. De manera que si recordamos un poco la secuencia que yo he presentado, unos pocos rasgos aquí, encontramos en un pequeño sitio de no más de 800 o 900 metros cuadrados, casi 2000 años de historia. Está la Huapondelis Cañari, está la Tomebamba incásica, está las primeras construcciones hispánicas anteriores a la fundación de Cuenca en 1557, y por supuesto están también ya las construcciones posteriores que se dan luego de la fundación en Cuenca. Más allá de estas imágenes y más allá de este recuento histórico, yo lo que quiero decir es que Cuenca, al igual que casi todas las ciudades del país y que en general nuestro país, es el fruto de un mestizaje cultural, es fruto de un mestizaje étnico, que es el que yo siempre sostengo le ha dado la riqueza, le ha dado la vitalidad que tiene nuestro país. Las culturas mestizas en todo el mundo, las culturas que resultan de un maridaje, de una mezcla de seres humanos, de culturas, de diferentes concepciones del mundo, de diferentes visiones sobre la realidad, es lo que enriquece, creo yo, a las comunidades y en este caso concreto a nuestra comunidad ecuatoriana. Si me ayudan con las siguientes imágenes, bueno, esta quizá un poco sale de tono, pero yo solamente quería mostrarle porque es una parte de la gran elipse de Ingapirca, lo que se llama el castillo de Ingapirca en la provincia de Cañar, que fue uno de los grandes centros ceremoniales y uno de los grandes centros políticos también del imperio incásico, con las piedras talladas, con una unión perfecta. Si pasamos la siguiente lámina, vamos a verlo con más claridad. Esta es una perspectiva desde otro ángulo, u otra perspectiva del llamado castillo de Ingapirca, que en realidad no fue un castillo, fue
un templo dedicado al culto solar. Los incas hicieron toda su arquitectura, prácticamente sin excepciones, salvo una a base de líneas rectas, a base de planos y estructuras rectangulares o cuadradas. La única vez que utilizaron líneas curvas o elipsoidales, como en el caso de la elipse de Ingapirca, es para sus templos. El templo de Coricancha en el Cusco, o en Cajamarca igualmente, o en el caso de Cañar en Ingapirca, son circulares, son elípticos porque pertenecen a una construcción religiosa y no a una construcción civil. En la siguiente lámina podemos ver con más detalle esa maestría con que tallaban la piedra, dándole este almohadillado, esta superficie en forma de una almohada que sirve para romper la monotonía, la dureza de la piedra tiene una función estética, o podemos mirar allí esta técnica que se conoce con el nombre de el traslapo y que consiste en hacer que no coincidan obviamente las junturas verticales de una hilera con las verticales de la siguiente, sino que estén traslapadas de manera que tengan un mayor soporte, tengan un mayor aguante. Por eso son construcciones que han soportado el paso de los tiempos. Ingapirca fue construida hacia 1575, hacia 1475, cuando los incas subieron a la conquista definitiva de Chinchasuyo, es decir, del norte del país. Si me ayudan con la siguiente gráfica, esta es una vista de los molinos, igualmente de Todos Santos, molinos españoles. La siguiente, por favor. Una parte del molino, del gran molino de Rodrigo Núñez de Bonilla, anterior, insisto, a la fundación de la ciudad. La siguiente, por favor. Otra vista de la misma para abundar un poco de todo el complejo, que es muy pequeño, el complejo arqueológico, pero que tiene una muy especial riqueza porque, como digo, condensa en pocos metros cuadrados casi 2000 años de historia de lo que hoy es Cuenca y de alguna manera reproduce lo que ocurre en otras ciudades y en otras provincias del país, en donde se superponen a veces en espacios pequeños muchos miles de años, muchos cientos de años de historia y de nuestro pasado. La siguiente, por favor. Una parte igualmente del muro inca y de la casa que habíamos dicho del encomendero Rodrigo Núñez de Bonilla. La siguiente, por favor. Como ven ustedes, no tiene nada que ver con las anteriores, pero es un poco un corolario de lo que yo había señalado, de ese rico mestizaje que existe en nuestro país y que es una de las fuentes de riqueza cultural. Yo acabo de estar hace pocos minutos de un acto con el alcalde de la ciudad de Cuenca, aquí en la ciudad. Él estuvo también presente con nosotros en la presentación que estamos desarrollando, y estaban algunas cholas cuencanas que representan a las 20 o 21 parroquias rurales del cantón Cuenca, y conversábamos, entre otras cosas, lo que aquí en esta imagen se reproduce. La chola cuencana con su vestido es un símbolo muy claro del mestizaje cultural. En la izquierda tenemos lo que era el ropaje típico de las collas de las mujeres en el mundo incásico y también en parte en el mundo cañari. Y a la derecha lo que es el ropaje típico, estamos hablando del siglo XV, comienzos del siglo XVI, del ropaje típico de la mujer española. Existe una similitud muy notoria realmente, aunque los materiales eran diferentes, tejidos diferentes, tipos de adorno, etcétera, pero hay una similitud muy marcada entre el ropaje, insisto, a la izquierda de una colla incásica y dos mujeres españolas del siglo XV, siglo XVI a la derecha. Y el ropaje en la parte central
que marca pues algunos de los rasgos típicos de la chola cuencana, rasgos típicos de los cuales yo quiero destacar eso, la presencia de un mestizaje, en este caso a través del vestido, a través del adorno. Y les decía, para no dejar la idea suelta, conversábamos con el alcalde que es uno de los pocos casos, el de Cuenca, en donde es una mujer, una típica mujer, la que representa a toda la comunidad. Generalmente representan a las comunidades guerreros, héroes, varones, sabios, santos, pero el caso de Cuenca es un caso muy especial. La representación humana más característica, más típica, diría, es la de una mujer, y de una mujer representada en la chola cuencana. La ciudad de Cuenca es una ciudad entonces que fundamenta su riqueza y fundamenta su fortaleza en este mestizaje cultural, en este rico mestizaje cultural. Un mestizaje que está presente, por ejemplo, en su cultura popular. La orfebrería en Cuenca es una orfebrería de altos quilates, para utilizar términos de la orfebrería. Una orfebrería de altos quilates que viene de dos vertientes, de una vertiente prehispánica y por supuesto del aporte y de la vertiente hispánica. En lo que hoy son las cercanías de Cuenca, en la zona de Sixig, en la zona de Gualaceo, existieron asentamientos humanos mucho más antiguos que en Cuenca. Hay restos de seres humanos y de culturas en la zona del Sixig que están datados en 8 o 10 mil años de antigüedad, y posteriormente culturas cañaris que trabajaron primorosamente sobre todo el oro, aunque también en menor medida la plata y otros metales. Pues esa forma de trabajo se mezcló posteriormente con la llegada a los españoles y crearon una tradición artesanal de orfebrería que se mantiene con una riqueza gigantesca hasta hoy, pues, dentro del país. La chola cuencana tiene el sombrero de paja toquilla, que es igualmente en parte un resultado de un mestizaje. El sombrero típicamente español, pero mezclado con un producto y con una forma de trabajo primorosamente realizada, como es la del sombrero de paja toquilla ecuatoriana, y que tiene en nuestro país, y que tiene en el Ecuador, uno de sus centros importantes. La cerámica, yo siempre digo que se hace en Cuenca y que se hace en el sur del país, pero particularmente en Cuenca, es una de las cerámicas más importantes, tanto en lo que tiene que ver con cerámica industrial, cerámica plana, como en cerámica artística. Las grandes fábricas de cerámica están en Cuenca, al igual que en Cuenca están algunos de los talleres artesanales más importantes y de mayor creatividad que existen hoy en el país. Existe una gastronomía que es igualmente producto de un muy rico mestizaje. La cerámica de Cuenca es una cerámica mestiza, la cerámica artística, ciertamente técnicas tradicionales, aborígenes, diseños aborígenes, pero mezclados con los nuevos aportes y con las tecnologías que trajo España y que trajo después el mundo europeo. Es decir, casi no hay actividad en donde no esté presente este riquísimo mestizaje, pues, que caracteriza a todo el país, pero particularmente al caso de Cuenca. Cuenca tiene adicionalmente, como tiene casi todo el país, una enorme riqueza natural. Ustedes que están en Suiza, es muy difícil hablarles de la riqueza de los lagos en Cuenca, con la riqueza que existe allá, pero en Cuenca y en la zona de la Suey existen en el noroccidente, en el occidente, perdón, de la actual ciudad, alrededor de 300 lagos que forman una de las zonas lacustres más importantes del país y de donde se nutre la ciudad a través de sus ríos.
Es una zona paisajística y de riqueza natural increíble que se ha desarrollado durante los últimos años y que cada vez va logrando una mayor importancia. La zona del Cajas, convertida ya en un sitio icónico a nivel mundial después de la declaratoria de la UNESCO, es visitada cada vez por más gente y es parte de la riqueza de nuestra ciudad. Cuenca tiene, al igual que muchas otras ciudades del país y entre su riqueza, una equidistancia y una cercanía con las otras regiones, mientras en diferentes países del mundo para ir de una zona climática a otra se necesitan muchas horas de viaje y largas travesías. Cuenca tiene a 30 minutos valles cálidos como Yunguilla, como Paute o como Gualaceo, o a 30 minutos zonas de altura como el Cajas, que están a 4.200 metros. Está a 3 horas por carro de la región amazónica o está a 3 horas por carro del Océano Pacífico. Es parte de una riqueza que cada vez valoramos más y que debemos seguirla valorando. Tiene un centro histórico que fue declarado en el año 99 como Patrimonio Cultural de la Humanidad y que se fundamentó para su declaratoria por parte de la UNESCO en el equilibrio entre una arquitectura modesta, porque no es una arquitectura gigantesca ni monumental, entre una arquitectura modesta, muy humana en sus dimensiones, con un paisaje que es acorde con esa arquitectura. La ciudad de Cuenca, bañada por sus 4 ríos, pues es en este sentido una ciudad muy equilibrada, inclusive en su paisaje. ¿Qué es hoy la ciudad de Cuenca? La ciudad de Cuenca es hoy una ciudad que tiene un excelente nivel de servicios básicos. Es una ciudad en donde servicios básicos como el agua potable, el alcantarillado, llegan a alrededor de un 97 o 98% de la población. Ustedes que viven hoy en Europa y en países desarrollados como Suiza, puede resultar esto no muy llamativo, pero para América, en donde las inequidades, las diferencias son gigantescas, inclusive en el caso del Ecuador, en donde hay ciudades en donde los servicios básicos son caros, son escasos, no llegan sino a poca gente, este es un bien que debemos mantenerlo enormemente y que debemos valorarlo. Es una ciudad que tiene el mayor índice de industrialización per cápita. El número de personas que trabajan ligadas con la industria es un número realmente grande y mayor, insisto, porcentualmente al del resto del país. La mejor industria cerámica del país está en Cuenca, como está la mejor industria en línea blanca, o en donde está la única fábrica de llantas que existe y de excelente nivel. Una ciudad industrializada, pero al mismo tiempo una ciudad cultural, una ciudad que tiene a 4 universidades que están calificadas y reputadas entre las buenas academias del país. Una ciudad en donde se desarrollan algunos de los eventos culturales más importantes del Ecuador. En Cuenca se desarrolla, por ejemplo, desde hace muchos años, 30 o 40 años, el Encuentro Nacional de Literatura organizado por la Facultad de Filosofía de la Universidad de Cuenca, que es sin lugar a dudas el mejor evento de análisis, de crítica y de estudio sobre literatura que existe en el país y que convoca gente también de fuera del Ecuador. En Cuenca se desarrolla la Bienal Internacional de Arte, auspiciada por el gobierno central, por el municipio y por varias otras instituciones, y que es la única bienal que existe en el país y que tiene asimismo un renombre internacional. O está en los últimos años el Festival de la Lira, como se lo llama, un festival poético en donde cada 2 años intervienen poetas de diferentes lugares del
el continente para concursar en este torneo literario, en este torneo. Cuenca tiene, entre otras cosas, y además de su cultura, además de su producción, además de su ecología y de su paisaje, tiene un empresariado que es importante destacar, un empresariado que está comprometido con la ciudad y con la provincia. Mientras en otras ciudades es bastante frecuente que un empresario con éxito salga de la ciudad y vaya a vivir en otras ciudades, vaya a vivir en la capital. En el caso de Cuenca eso no ocurre. Los empresarios exitosos son empresarios que se quedan en la ciudad, viven y siguen contribuyendo con eso a su desarrollo. Yo con esto lo que quiero decir pues es que Cuenca conjuga una riqueza de cultura popular producto del mestizaje al cual me he referido, conjuga una cultura académica expresada por sus universidades, una riqueza industrial que está ejemplificada en algunas de las grandes industrias que funcionan dentro de la urbe, y conjuga todo esto con gente buena, con gente amable, que hoy junto a ustedes, queridos compatriotas, estamos celebrando el bicentenario de esta independencia a la que Ana Luz Borrero se ha referido con tanto éxito y en forma tan detallada. Quiero agradecer una vez más a usted, embajador, a María Fernanda por la coordinación que nos ha hecho, a Paula Buri, que representa a la comunidad ecuatoriana en Suiza, por esta oportunidad de poder charlar y de estar presentes en un bicentenario que para nosotros significa mucho, como lo significó hace pocas semanas el bicentenario de la independencia de Guayaquil el 9 de octubre. De manera que muchas gracias, y como decía Ana Luz, para preguntas y para continuar la conversación, si ustedes así consideran conveniente, pues con mucho gusto. Muchas gracias, doctor, por esa excelente presentación. Bueno, tenemos un par de preguntas que ya están aquí registradas, pero mientras tenemos quizás damos tiempo a que se puedan formular otras preguntas en el chat, vamos a pasar una presentación musical aprovechando precisamente la amplia exposición que nos realizó sobre la chola cuencana, ¿no? Esta imagen que nos ha representado a los cuencanos. Vamos entonces a transmitir el famoso pasacalle de chola cuencana a cargo de Ligia Mendoza Solórzano, directora de la Academia de Piano Constantino Mendoza de la ciudad de Cuenca. Si nos ayudas, Paula, por favor, con esta transmisión. Gracias.
Muchas gracias a la señora Ligia Delgado por esta excelente, muchas gracias por esta excelente presentación que nos envía la señora Ligia Mendoza. Bueno, a continuación entonces daré lectura a las preguntas que en este momento nos formula. A ver, tengo entendido que esta está dirigida a la doctora Barrero, la dirige el decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad Católica de Quito. Entendemos que está también conectada y nos está acompañando en este evento. La pregunta es, la literatura de los hijos de Cuenca muestra el mestizaje y la identidad nacional. ¿Cómo se proyecta este legado cultural, político, social a las futuras generaciones? Yo creo que debería ser también contestada esta pregunta por Mario, ¿no? Porque hace referencia a estos años estos 200 años en realidad de cultura cuencana y más. Cuenca tiene mucho más tiempo, ¿no? Como tal. Y por supuesto, en la parte que me corresponde, podría señalar ante esta inquietud que sí, Cuenca es una ciudad en donde se muestra ese sincretismo y donde se muestra este mestizaje. Y yo creo que en donde más presente está es, por supuesto, más allá del arte, más allá de la artesanía, más allá de la música, en la literatura y en la escritura, en el lenguaje que hablamos, en las entonaciones, en el cantado cuencano, que a muchos les gusta resaltar, ¿no? Y que creo que, bueno, pues es parte de nuestra identidad. Y sí, la literatura y la cultura de los... Estamos ahora hablando de los 200 años de la cuenca independiente, de la cuenca republicana, y por eso me voy a referir a estos 200 años. Gran parte de la literatura, por supuesto, que no es necesariamente del siglo XIX, que no es tan abundante, pero sí va a hacer referencia a este mestizaje, va a hacer referencia a estas particularidades de la identidad de lo que se ha llamado sur de Ecuador, región centro-sur, región de la Morlaquía, región cuencana, región Azuaya, y que se ha ido construyendo a través del tiempo. Es verdad, es una cultura que muestra una fuerza, una poderosa voz también, una poderosa voz de cantar a su país, a su patria, y de cantar a su belleza, a sus bellezas naturales, entre otros, pues, la de los ríos, en cantar a sus mujeres, en eso se ha distinguido mucho Cuenca, ¿no? En la belleza, el encanto, y también ese espíritu valiente, ¿no? Esa cuenca valiente, esa cuenca decidida, esa cuenca honorable, esa cuenca que es completamente o estuvo completamente vinculada con el honor, con el tema de la patria o de morir por la patria, ¿no? O de rendir su vida por la patria. Eso yo creo que en Cuenca se ha dado mucho valor a través de la literatura y a través del arte. Y por supuesto, esta cuenca mestiza en donde el emblema, que ya lo dijo Mario, el emblema es la chola cuencana. Una parte de aquí, una parte de allá. Hablo de Europa, ¿no? Hablo de España, de lo hispano. Y sí, Cuenca es eso, ¿no? Cuenca es el resultado de una cultura que se va construyendo en el tiempo y es muy bonito ver, por ejemplo, que cuando llegaban los geodésicos franceses y españoles a Cuenca, hacen referencia a la valía de la mujer cuencana, al trabajo, al trabajo en artesanía, al trabajo en el hilo, en el tejido. Y ahí está presente, pues, por ejemplo, cuando vimos la ropa de la chola, el tejido de icat, el tejido de algodón, que se exportaba desde Cuenca hacia el Perú y hacia otras regiones durante la época colonial, y que fue una forma, y que se conserva hasta hoy como una forma de identidad de lo cuencano. No solo en eso, ¿no? Sino que también está esa valiosa producción literaria que se recoge justamente en ese enorme esfuerzo académico que es el encuentro de literatura ecuatoriana, y que muestra ahí la gran capacidad de producción intelectual de Cuenca y de su región. No sé si contesté la pregunta, creo que Mario puede usted hacerlo mejor.
Gracias. Yo creo que hay dos o tres etapas, dicho muy brevemente, en la literatura comarcana. Una primera etapa que corresponde a la segunda mitad del siglo XIX, en donde la literatura se centra fundamentalmente tanto en prosa como en verso, en una ciudad bucólica, en un paisaje agrario, en una ciudad recogida como era la Cuenca de finales del siglo XIX. Y hay una segunda etapa que arranca, yo diría, desde 1920, cuando se instaura por parte de un grupo de intelectuales cuencanos la primera fiesta de la lira. La primera fiesta de la lira, un torneo galante, un torneo poético que convocó a lo mejor de los literatos del país a estar aquí cada 2 años. Cuenca, por ejemplo, no entró como otras ciudades del país y como otros centros culturales. Curiosamente, no entró en la literatura indigenista que tanta importancia tuvo en nuestro país en los años 50, en los años 60 y comenzando sobre todo con el ya icónico Huasipungo de Jorge Picasa. A mí cuando me preguntan por qué no hubo literatura indigenista en Cuenca o solamente marginal, lo digo porque Cuenca nunca fue una ciudad de grandes haciendas, nunca fue una ciudad de grandes latifundios. Por supuesto que hubo algunas, pero no en la medida que ocurría en la costa o que ocurría en la Sierra Centro o Norte, en donde el latifundio, unido a su historia, por supuesto, de explotación, de injusticia, dio margen para una literatura reivindicatoria, como fue la literatura indigenista. Eso en el caso de Cuenca y en el caso del sur del país no se dio, creo yo, por esas razones. Esta no fue una tierra de latifundistas, ni una tierra de grandes haciendas, que las hubo, pero muy pocas. Y yo diría que en los últimos años, además de individualidades como Efraín Jara y Drogo, recientemente fallecido, que fue decano de la Facultad de Filosofía, que creo que fue el más grande poeta ecuatoriano de la segunda mitad del siglo XX, entre los grandes poetas ecuatorianos de la segunda mitad del siglo XX. El otro gran aporte en literatura, creo, es el estudio de la literatura, como ya hemos mencionado, a través de este encuentro de literatura que se realiza bianualmente en la Universidad de Cuenca. Muchas gracias, doctor. A ver, tengo otra pregunta que nos están formulando. A ver, que dice, ¿de qué manera la gran migración ecuatoriana, en especial del sur del Austro ecuatoriano, permite integrar lo propio de su identidad con lo nuevo del extranjero? Pues considero que es una pregunta particularmente importante para las personas que estamos precisamente en el exterior, ecuatorianos que estamos en el exterior y cómo se han vivido estos procesos a nivel del Austro. Quizás nuevamente no especifica a quién va dirigida la pregunta, pero quizás podrían comentarnos ambos brevemente sobre esta pregunta que nos formula. Si quiere, comienzo con una corta intervención. Cuenca tiene una larga tradición de migraciones. Si bien la gran migración de Cuenca se da a partir de los años 60 y 70, ya en la primera mitad del siglo, Cuenca fue la fuente de migraciones internas y de migraciones no internacionales, pero que sí que iban al resto del país. La migración de amplios sectores, sobre todo de la población rural, a ciudades como Guayaquil, en donde había mayores fuentes de trabajo, mayores posibilidades de desarrollarse económicamente, fue un hecho que se dio antes, yo diría, que en otras ciudades del país. Y no se trata de que se dé antes o después, sino que tuvo mucha incidencia en la vida de la comunidad. Y por supuesto, a partir de los años 60 y 70, por las razones económicas, políticas y sociales que todos son conocidos, Cuenca fue de las primeras ciudades, y el Austro, yo diría, del país en general, Azuay, Cañar, en menor medida Loja, fueron la fuente de una muy fuerte migración que sigue dándose todavía y que, aunque ha sido estudiada en los últimos años, no ha sido valorada en su magnitud, porque, como se ha insistido últimamente, el aporte del sacrificio
de la gente que ha migrado del país y del auto del país a los más diferentes países del mundo, a los más diferentes confines, es lo que ha permitido en buena parte mantener la economía del país, la que ha enriquecido a un país en una época en la que había problemas muy serios económicos. Pero no solamente es la parte económica, es el aporte que esa migración ha dado en términos culturales, porque es una migración de ida y de vuelta. Muchos de los migrantes, en innumerable cantidad de ellos, cuando retornan al país, traen su experiencia, traen sus oficios, traen sus experticias, traen su capacidad, su vocación y su visión del mundo, una visión mucho más amplia, y la aplican en negocios, en empresas, en actividades culturales, en actividades de diferente, de manera que hay que valorarlo en sus dos dimensiones, el aporte económico que la migración le ha dado al país y el aporte cultural y el desarrollo que sigue dándole a todo el país y que se siente especialmente en provincias como la Suárez. Muchas gracias, doctor Jaramillo. Doctora Borrero, si nos podría entonces ayudar también con esta pregunta. Muchas gracias por la pregunta. Durante años me dediqué a la investigación sobre el tema y la migración es obviamente la que ha permitido mantener la economía dolarizada en gran parte. En gran parte la economía dolarizada del Ecuador se mantiene por los migrantes azuayos y del Cañar, que son en su número la mayoría de los migrantes, y en cuanto al volumen de las remesas, también la más importante. Como había señalado Mario, las migraciones que empiezan desde el Azuay y Cañar en los años 60, y sobre todo desde Cuenca, se van a potencializar y a hacer enormes en el inicio de lo que hemos llamado la crisis bancaria de principios del año 2000, es donde mayor volumen de personas van a salir. Y de hecho, es gran parte de una realidad que no podemos dejar de ver. Es una realidad, como ustedes verán, de doble cara. Lo que quería decir es, no sé si me están escuchando. Sí, gracias. Lo que decía es que tiene dos caras, tiene las familias que se quedan acá y tiene el migrante, ¿no? Que ha tenido varios destinos. Ustedes conocen muy bien que el mayor e importante destino es a Estados Unidos y principalmente a la costa norte, noreste, hacia la zona de Nueva York y alrededores, y también los otros destinos que son Europa, principalmente España, Italia y pues bueno, en menor medida otros países europeos. Por supuesto tenemos azuayos en muchos lugares, cuencanos en muchos más lugares, y tenemos de todo tipo de migrante. Yo creo que aquí cabe señalar que hay gente muy calificada que emigró, hay gente muy valiosa que emigró, y tenemos, por ejemplo, una comunidad de médicos en los Estados Unidos bastante grande, bastante valiosa, que está formada en Cuenca por sus enormemente importantes universidades y muy serias en ese trabajo de formar profesionales para el país, para el mundo. Y tenemos también un grupo numeroso, por ejemplo, de médicos ecuatorianos y principalmente cuencanos en la ciudad de Santiago de Chile o en Chile en general. Y vemos que son muy bien acogidos los migrantes ecuatorianos por su virtud de trabajo, por su honorabilidad, por su creatividad, por su ética y por supuesto, como les había dicho, por esa capacidad enorme de trabajo y de pulcritud en sus acciones, que eso distingue al cuencano, ¿no? Y eso ha sido un distintivo durante años. Y por otro lado, sí tenemos una situación muy importante, muy interesante, de intercambio cultural, gracias justamente a esta salida de migrantes que han potenciado bastantes áreas dentro de Cuenca. Cuando Cuenca fue nominada como Patrimonio Cultural de la Humanidad, lo primero que vimos es un resurgir del interés por lo cuencano, por las identidades y por el turismo y la cultura. Y muchos de los inmigrantes que salieron volvieron a invertir aquí, por ejemplo, en hoteles, hostales, restaurantes, y traer toda su novedad, incluso, pues, por ejemplo, culinaria. Cuenca ha mejorado muchísimo en los últimos años y tiene que ver también con este ir y volver, esta posibilidad de salir
y de retornar. El caso de una chef que ganó una estrella Michelin, por ejemplo, cuencana, que podríamos decir que es migrante, está en España, en el País Vasco, en San Sebastián, y que también ha traído ese cambio a la cultura culinaria, ¿no? Lleva nuestros sabores, nuestra especialidad andina y también del mar, del Pacífico y del Oriente, esa riqueza del Ecuador, un país tan pequeño y con tanta capacidad de producir de todo tipo de productos en los tres espacios, ¿no? En el área de la sierra, en el área de la costa o en la Amazonía y por supuesto en la zona insular. Y más bien esa particularidad, esa riqueza en esa habilidad en cueros, en cerámica, en artesanías, el habilísimo Azuayo en cuanto a artesanías que puede darse el lujo pues justamente de ir a trabajar en otros lugares con esa enorme capacidad artesanal, ¿no? Por ejemplo, en Nueva York muchos de los talladores de diamantes son azuayos, son galaceños, son de Chorrelé. Todos los que trabajan en joyería fuera también son de estas zonas de Cuenca, de Azuay, Chorrelé o Gualaceo. Y eso es importante, es gente valiosa y que gente que está en esos países pues produciendo, creciendo y enviando remesas. La parte triste es la de acá en cuanto a veces a abandono de hogar y hay una crisis económica y social en algunas casas o de migrantes que tuvieron que volver y que fueron pues repatriados de la manera que ustedes ya conocen, ¿no? Tan dolorosa en derechos humanos, ¿no? Que nosotros deberíamos seguir precautelando los derechos de esos migrantes a los que se les llama ilegales y que realmente son parte de esa situación de pobreza que a veces hay en algunos de los hogares y en algunas regiones de nuestra provincia, de nuestro país. Pero sí, hay una riqueza de ambos lados, hay una enorme proyección de aquellos que quieren llevar toda su energía y todo su trabajo afuera y también del retorno de esa contracorriente migratoria de aquellos que regresan, que a veces son menos en número, pero que son muy valiosos, ¿no? Por lo que traen, por la experiencia que ellos pueden aportar acá. Muchas gracias. Si nos ayudas, Paula, tal vez, no sé si alguien quiere intervenir, por favor, podemos habilitar el micrófono para que puedan intervenir. No sé si, ahí está habilitado Lorena. Hola, buenas tardes. Felicitaciones a los participantes. Bueno, en primer lugar, saludos a todas las personas que están presentes en este evento. Y realmente destaco la exposición de todas las personas que intervinieron. Me gustaría saber, en atención y tomando en consideración que recientemente en Esmeraldas también se celebró el bicentenario de su independencia. Sí, dentro de este proceso histórico, dentro de este recuento del proceso de independencia de Cuenca, ¿hay alguna mención a estos dos eventos que ocurrieron a la par, por así decirlo? Sería interesante conocer un poco sobre el tema. Muchas gracias. Sí, muchas gracias Lorena, por la pregunta. Los movimientos de Esmeraldas y de Guayaquil, también de Puerto Viejo, por supuesto, y en general de Manabí, están vinculados entre sí. Y como había yo señalado, lo que sucede en la costa, en este caso con su capital Guayaquil, bien saben que Esmeraldas estaba en algunos momentos dependiendo de Guayaquil para algunos temas y de Quito para otros. Lo que sucede en la costa también va a tener impacto en lo que está pasando en Cuenca. Nosotros también estuvimos en Cuenca celebrando el bicentenario de Guayaquil y que es afín, tiene lo mismo, tiene la misma importancia y relevancia que los otros bicentenarios locales o regionales. El asunto es que sí, que tal vez no lo he mencionado, pero lo que hace Cuenca es tratar de unirse a esos procesos que ya están en marcha y que se pudieron mantener mayor tiempo que propiamente el de Cuenca. Pero también hay que resaltar
que si no hubiera habido el choque de fuerzas españolas contra Cuenca, Cuenca no hubiera pasado lo que sucedió después. Es decir, si es que Cuenca no detiene y distrae en suma la atención de los españoles, esas tropas hubieran ido inmediatamente a Guayaquil, hacia la costa, hacia Manabí, hacia Esmeraldas, y tal vez no hubiera sucedido lo que nosotros conocemos como un proceso histórico que se sostiene en el tiempo y que va a dar paso a que esa disputa territorial entre el sur, entre San Martín y Bolívar. Entonces, el movimiento libertario que viene desde la antigua Nueva Granada o el movimiento libertario que viene desde el proceso, desde el sur, desde Argentina, Chile y Perú. Entonces, sí, por supuesto están vinculados. Tal vez no era posible por el tiempo ir nominando o señalando cada una de esas independencias. Lo que sí tengo que decir que la de Azogues, la de Riobamba, la de Loja, la de otras regiones del país también se va a dar en 1820 en las mismas fechas, en noviembre, ¿no? Entonces tenemos las de la costa en octubre, tenemos las de la sierra en noviembre. Eso es un fenómeno que debe ser tomado en cuenta, ¿no? Es todo el país en unísono buscando esta situación de liberación y buscando sobre todo la liberación de Quito para conformar el Estado del Ecuador. Sí, muchas gracias, Lorena, por la pregunta. Ay, muchas gracias. Tal vez algún otro participante quiera hacer alguna consulta o, a ver, no tengo ninguna otra consulta registrada. Sí, claro. Si me permite, María Fernanda, va a hablar ahora el lector, un poco curioso. Doctora Botero y doctor Jaramillo, entre el 15 de noviembre de 1820 y el 15 de diciembre de 1820 hay una república de Cuenca. Si analizo bien la información que he recibido. Un poco mal el sonido, no se escucha bien. A ver, nuevamente. ¿Aló? ¿Está bien ahí? Ahí está mejor. Sí. Entre el 15 de noviembre de 1820 y el 15 de diciembre de 1820, en la práctica existe una República de Cuenca. ¿Sí? Digamos, entre la euforia de San Sebastián y el traspié de Verdeloma. Y bien entendí. ¿Existe algún libro o algún autor que haya trabajado sobre ese tema puntualmente? Esta es mi pregunta más como lector que les traslado a ustedes. Me parece un tema muy importante, muy interesante. Mario. Bueno, no sé, le respondo y tal vez Mario puede ampliar. La República de Cuenca dura un periodo muy corto, como bien se señalaba, desde el 15, bueno, desde el 15 se declara la República, pero la independencia es del 3, hasta el 20 de diciembre. Existen varias publicaciones dispersas, si quiere usted, todas hablan del 3 de noviembre, entre otras, puedo ir citándole nombres y después, si quiere, le mando por correspondencia más datos sobre el tema para no abundar en los autores. Pero el primero que escribe sobre la independencia de Cuenca es Alberto Muñoz Vernaza, que también tiene el de las Memorias de la Revolución de Quito. Es una obra que se ha editado por segunda vez en la Universidad de Cuenca. Entonces, está también allí. Hay otra obra que recoge en la misma época, 1820, lo de Vernaza es en 1815 y 16. Luego en 1920 está la obra de Octavio Cordero Palacios, que son justamente lo mismo, Memorias sobre el 3 de noviembre, y que está editado en unas obras completas en el año de 1987 por el Banco Central. Está también la obra que recoge ese periodo, justamente la lucha de Verdeloma, en la obra de Alfonso María Borrero, que dedicó su obra, generalmente casi toda su obra, para hablar de las dos grandes participaciones de Cuenca
en los dos grandes momentos, y que es justamente Cuenca en Pichincha, que se llama así, ¿no? Cuenca en Pichincha, y Ayacucho, que es una obra en 3 tomos, y que habla de todo el proceso de la independencia de Cuenca y también de su participación en otros países, es decir, en la participación que tuvo tanto en Colombia como en Perú. Esos son los de los años 20, los clásicos, los 3 clásicos. Después está la obra de Víctor Manuel Albornoz en los años 50, 60. Está también la obra del doctor Juan Cordero Íñiguez, que escribe un tomo dedicado a la independencia. Es el publicado en el 2017 por la Universidad de Cuenca, la Universidad de la SUAY y la Alcaldía de Cuenca. Está mi tesis doctoral, que es sobre Cuenca en la independencia, con la Universidad Andina, en el año 2016, y por supuesto una gran cantidad de escritos, varios, que yo me ofrezco a enviarle, por lo menos los datos y los libros que están en PDF, les puedo enviar, señor embajador. Muchísimas gracias, doctora Borrell. Voy a tener bastante lectura, creo. Pero es Sí. un tema bastante interesante, al menos ese mes. Y pienso que hasta se prestaría para un ensayo, para una novela, porque no sé qué pasó en esa efervescencia, en ese regocijo, en ese interés de mantenerse como tal. No, me parece muy interesante. Muchas gracias. Ok. No sé si es que creo que no tendríamos otra intervención. Me parece que quizás entonces, señor embajador, podría darnos unas palabras como para desposar. Bueno, antes de pasar a sus palabras, quería comentarles nada más brevemente sobre el siguiente evento que tenemos pensado realizar por parte de la embajada. Trata, bueno, en el marco de la entrada en vigencia del acuerdo comercial entre Ecuador y los países del EFTA. Se realizará posteriormente un taller, una conferencia también sobre lo que implica este acuerdo para la relación comercial bilateral Ecuador-Suiza, cuáles son las ventajas que trae este convenio. Por supuesto, estaremos enviando la invitación por los canales de siempre. Quiero agradecer la participación de todos. Muy contenta por festejar de esta manera del 3 de noviembre, así desde lejos, pero de alguna forma festejarlo de esta manera a la ciudad de Cuenca. Y ahora sí, bueno, sus palabras, señor embajador, para despedir este evento. ¿Me permite un momento? Al que solicito la palabra. Sí. Adelante. Creo que alguien quería intervenir, no sé si... Sí, yo. Gracias, María Fernanda. Perdón, señor embajador. A la doctora Borrero quiero saludarle personalmente, y al doctor Mario Jaramillo y a todos los concurrentes, porque yo soy cuencana y son rostros conocidos de mi niñez y mi adolescencia. Me ha emocionado mucho estar a tantos miles de kilómetros de distancia de mi querida ciudad en esta época tan importante para nosotros como somos los cuencanos. Y estoy emocionada, perdón me tiembla la voz porque son muchos años de que uno vive lejos, y quiero agradecer de manera especial a la embajada por este acto y por hacernos llegar la invitación de tan cordial. Perdón, la emoción me embarga, porque siento que la distancia no es un impedimento en esta época. Muchísimas gracias de corazón. Les deseo a todos un hermoso día para allá y un
Una bella noche. Ay, perdón. Un abrazo a la distancia, un cordial saludo. Gracias, doctor. Muchas gracias. Saludos. Muchas gracias. Muy amable, gracias. Bien, creo que las palabras de la persona que acaba de anteceder, cuyo nombre no se coloca, pero María Alicia Cabrera de Sher. María Alicia, qué gusto. Y pues esas palabras son un poquito el corolario de este evento, porque no tener emociones ante la información que hemos recibido sería un poco insensible. Este bicentenario se está celebrando desde el mes de octubre y ahora noviembre, estas fechas de recordación del bicentenario, y ha sido motivo para esta embajada hacer estos dos actos, el de Guayaquil y el de Cuenca. Podríamos haber hecho incluso el de Zaruma, el de Esmeraldas. Sin embargo, habíamos puesto mucha atención a este tema de la independencia de Cuenca, porque al inicio les dije, Cuenca es un pilar importantísimo en la identidad sociopolítica, cívica, cultural del país. Creo que por nuestras venas, y por la vena de todos los ecuatorianos, siempre y habrá un poquito de sangre cuencana, y yo soy muy agradecido de la parte de Cuenca que corre por la mía. En todo caso, la participación de la doctora Romero con su experiencia y los datos que nos han hecho recordar la fiesta histórica de noviembre de 1820 y este gran paseo cultural que nos dio el doctor Jaramillo, pues nos han hecho sentir más cerca de nuestro querido territorio ecuatoriano y mucho más cerca de la Atenas del Ecuador. Les quiero agradecer. Y la única palabra que me sale ahorita es que nos sentimos, creo que es general, satisfechos. Yo creo que es lo que María Fernanda, Paola, el equipo de la embajada, habríamos querido decir justamente al final de este evento. Estar satisfechos porque la información que ustedes han compartido es la que queríamos escuchar. Una mezcla de información histórica, académica, pero también ese sentir cotidiano de esa cuenca que nos es tan querida. Por eso quiero agradecerles a ustedes por su tiempo, que es muy valioso, por su participación, a los asistentes, al equipo de la embajada, por haber estado presentes y haber dicho, aquí estamos. Para esta embajada no me queda más que agradecerles y desearles un feliz bicentenario. Y las puertas de esta embajada, queridos amigos, está abierta para lo que ustedes deseen. Bienvenidos siempre a Suiza y pues muchas gracias. Buenas noches aquí a los compañeros en esta parte del planeta y muy buenas tardes a ustedes. Y feliz continuación de este día que para ustedes es también importante. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Buenas tardes, gracias. Muy buenas tardes a todos, gracias. Buenas noches para ustedes. Buenas noches, así es. Gracias a A la todos. próxima. Gracias, A la señor próxima, embajador. gracias. Gracias.